¿Qué hace que un alma se encarne una y otra vez en este ciclo de nacimientos y muertes conocidos como el samsara? Y más importante, ¿cuál es la causa y qué podemos hacer al respecto? Ananta samsara samudratara naukayitabhyam guru bhaktitabhyam vairagya samrajyada pujanabhyam namo namah Shri Guru Padukabhyam. Esta historia es de un hombre encarnado en esta edad moderna. Tenía muchas bendiciones de las cuales intentaba estar agradecido. Sin embargo, cada que se sentaba a reflexionar, notaba como un terrible miedo surgía de su corazón. Era un hombre que tenía distintos apegos. Tenía apego a sus posesiones materiales, a sus familiares, a su pareja, a sus mascotas. Su conciencia, sin importar lo que le pasara en la vida, siempre su conciencia tenía este miedo, a veces de formas sutiles, pero a veces de formas muy latentes. Se preguntaba a sí mismo, ¿y si perdiera esto? ¿Y si perdiera a mis seres queridos? ¿Y si perdiera todo aquello que yo considero bueno en esta vida? ¿Qué sería de mí sin mi pareja? Y lo llevaba a más, era tal su imaginación que se imaginaba distintos escenarios en los cuales la vida le iba a reclamar o a sus seres queridos, o a sus bienes materiales, o alguna situación que él disfrutara. Él se imaginaba de incontables formas perdiendo todo aquello que él consideraba como dichoso. El miedo solamente se incrementaba conforme veía desarrollarse alguna situación que estuviese fuera de su control. En uno de estos tantos sucesos, el hombre se sentó a meditar profundamente. Este era un devoto del Señor en su forma de Krishna. Había pasado por algo que podríamos llamar un pequeño despertar espiritual, en el cual se cuestionaba acerca de esta vida. Tenía esta curiosidad que a todos nos invade acerca de las vidas pasadas, de su papel en este mundo, qué más había, además de solamente existir, trabajar, formar una familia, envejecer y morir. ¿Qué más había detrás de esos ciclos? Un día se sentó a cuestionar, vio ese miedo a la cara y se empezó a preguntar cuál es la causa de este miedo. ¿En dónde están esas semillas que hoy detonan esta terrible sensación de perder aquellas cosas que me aportan felicidad? ¿En dónde está? Y por más que miraba, no había algo puntual que hubiese sido la causa del miedo a la pérdida. Mientras meditaba, respiraba. Poco a poco se iba calmando. Este hombre estaba meditando cruzado de piernas. Y al momento que uno de sus pies, fruto del cansancio, fruto de que se iban adormeciendo las piernas, en el momento preciso en el cual su pie derecho tocó el piso, en lugar de sentir su tapete de meditación, sintió una tierra fértil, sintió una tierra húmeda de un apacible bosque. Abrió sus ojos y notó la oscuridad. El aroma era el de la tierra mojada. Lejos había quedado la ciudad, la modernidad. La humedad del bosque era lo único que quedaba en ese momento. Al principio dudaba, no se explicaba esta experiencia tan extraña. Nunca le había pasado algo así. Sin explicarse lo que pasaba, empezó a caminar. Poco a poco se encontró con unos faroles alumbrados por unas velas. Estas le mostraban el camino a una villa. Mientras continuaba su camino, el hombre poco a poco iba recordando de qué se trataba. Se encontró al llegar a la villa con la amarga imagen de la que en una vida anterior había sido su esposa. Aparentemente, su pequeño había salido a jugar al bosque y había sido presa de un animal salvaje. El pequeño no regresó con sus padres. Este hombre poco a poco se iba adentrando en esa vida. Iba sintiendo el sufrimiento como si estuviese pasando en ese instante. Sentía la pérdida. Mientras iba cayendo desconsolado en el estado de sufrimiento, su segundo pie tocaba el piso. Esta vez no hubo tiempo para profundizar en ese sufrimiento, pues este hombre sentía ahora una tierra firme. Poco a poco se iba difuminando la escena, el sentimiento, las emociones que estaba sintiendo.
su esposa había quedado atrás. Lejos había quedado la humedad de la tierra, lejos habían quedado los árboles. Ahora era un suelo firme, una tierra árida. Mientras poco a poco levantaba su mirada, veía un campo de batalla. Estaba en la India védica. Lejos había quedado la desesperación de la pérdida de su hijo, y ahora era violencia. Este hombre se veía empuñando espadas, arcos, se veía acabando con vidas y se veía dándole a padres y a madres la misma y angustiosa experiencia que él había experimentado en ese bosque con su esposa. No entendía lo que sucedía. No entendía el cúmulo de emociones que estaban pasando a través de su ser. Se veía cumpliendo un deber en la guerra. Sin embargo, no entendía el contexto de la guerra. Él simplemente se veía matando personas. Poco a poco sentía que la aflicción le consumía. Se preguntó a sí mismo, ¿cómo pudieron ser mis manos? ¿Cómo pude yo ser artífice de tanto dolor a padres y madres? No importaba ya que ser un soldado hubiese sido su deber. No importaba para qué bando estuviese luchando. Él simplemente estaba contemplando causa y efecto a través de las vidas. No había nada más que eso. Mientras continuaba, decidió sentarse en el campo de batalla y dijo: no puedo con estos sentimientos. Esto no es real. Se sentó a meditar profundamente en la divinidad en su forma de Krishna. La guerra siguió su curso. Sin embargo, poco a poco, un sentimiento de algo mucho más grande empezó a desplazar la desesperación. Poco a poco se iba absorbiendo en este sentimiento. Notaba como si se tratase de una cámara que iba haciendo zoom hacia afuera. Salió del campo de batalla, contempló a la tierra entera, contempló la rueda del samsara, se dio cuenta del mar de experiencias que impregnaba su infinita existencia. Dolor, alegría, éxito, fracaso, vida, muerte, nacimiento, deseos, aversiones, apegos, remordimientos. Contempló cómo todo estaba en el engranaje cósmico del tiempo. Experiencias aproximando a él a una velocidad vertiginosa, todas esperando a germinar en su vida actual, y otras tantas se dio cuenta que no iban a ser suficientes para esa vida, por lo tanto, se iban a almacenar para vidas posteriores. Un sinfín de combinaciones de experiencias se movían a la velocidad del pensamiento para crear una nueva existencia. Hasta este punto, ya no solo era su vida, sino para cada alma. Detrás de cada experiencia, este hombre se encontró con la fuerza imperiosa del deseo. Era la fuerza del deseo la que alimentaba esas experiencias. Contemplaba hombres y mujeres avariciosos, queriendo extraer y arrancar a sus sentidos todo tipo de experiencias. Pero al mismo tiempo sentía compasión, pues veía que todas esas experiencias inevitablemente estaban conduciendo a esos hombres y mujeres al sufrimiento. Detrás de cada emoción, detrás de esa codicia, detrás de la ira, detrás de los celos, detrás de las ganas de poner la individualidad por encima de otros, este hombre notaba cómo esas experiencias eran el alimento para más y más vidas. Era como si estuviese viendo a los hombres forjar sus propias cadenas para más adelante colocárselas en sus manos, en sus cuellos, en sus piernas, y clavarlas vigorosamente en la tierra. En un principio, este hombre pensó: se lo merecen. Se están manufacturando ellos mismos su destino y no se dan cuenta. Sin embargo, mientras su conciencia se iba alejando de la escena, notaba que estos hombres y estas mujeres eran su mismo ser. Era él mismo contemplándose a través de las vidas. Era él mismo forjando sus cadenas. Poco a poco iba haciendo sentido. A lo lejos, escuché una voz susurrante que decía: todo esto ha terminado ya para ti. No te aflijas por las experiencias cósmicas. Esto es el teatro de la creación y es el Supremo el que está desplegando una maravillosa obra cósmica. Debes saber, hijo mío, que tu vida espiritual actual es el funeral de todas esas experiencias impregnadas de dualidad. No más de eso para ti. Mira con dicha
la imagen del cosmos simplemente funcionando. Desapégate y contempla los ciclos como una simple obra cósmica puesta para tu entretenimiento. Contempla la preservación, la destrucción, pero esta vez hazlo de forma desapegada. Este hombre poco a poco hacía caso y miraba el teatro cósmico. De pronto, se vio de nueva cuenta sentado en su mismo sitio de meditación. Esta vez, las experiencias iban a ser completamente distintas. Se dio cuenta que fruto de sus esfuerzos espirituales en esta vida moderna, la divinidad le había bendecido para encontrar las causas y al mismo tiempo había instaurado en su corazón la fuerza, las ganas para no darse por vencido, para no caer ante los ciclos nuevamente. El hombre simplemente sonrió mientras lágrimas de devoción escurrían a través de sus mejillas. Veía que su altar y la imagen de su maestro, que siempre había estado con él, tenía un brillo especial. Volvió a ese bosque, volvió a ese campo de batalla, pero esta vez su atención era distinta, pues las emociones de sufrimiento se habían difuminado. Detrás de esas experiencias siempre había estado alguien esperando ahí a lo lejos. Nunca estuvo abandonado. Sin embargo, fruto de sus apegos, fruto de ese dolor tan grande, jamás se permitió ir con los maestros que en cada vida estaban esperando. Estaban a lo lejos mirando, bendiciéndole, abrazándole. Esta vez simplemente sonrió, recordando, y se dio cuenta cómo en realidad era Dios que siempre había estado ahí para él. Sin embargo, había decidido obviar las señales que lo estaban viendo a la cara. Pero se dijo, no más en esta vida. Esta vida iba a ser utilizada de forma distinta, pues ahora sabía en su corazón las causas que hacen que un alma sufra. Ahora sabía que él en buena medida había estado manufacturando muchos de los escenarios. Así que en última instancia, lo que mueve esa rueda del samsara es el deseo. Todos esos deseos que nosotros tenemos, poco a poco, conforme satisfacemos uno, otros más surgen, como la historia que contamos de la vasija de un anciano que un rey intentaba llenarla, le vertía oro y oro, casi se quedaba el reino en la pobreza porque intentaba llenar la vasija del anciano y no podía. Y cuando le pregunta, ¿por qué no la puedo llenar? Le dice, esta vasija está hecha de deseo humano, es insaciable. Así como satisfaces uno, otros 10 ya están esperando en fila. Y esto, lo más lindo es que podemos verlo en nuestras vidas. Tenemos evidencia de que es algo que nos pasa. Cuando quieres algo, a la que lo logras, o al poco tiempo de que lo logras, pareciera que se vuelve un poco más efímero. Y lo que te da dicha es el recuerdo de cuando lo conseguiste. Y así vamos constantemente persiguiendo la satisfacción. Y los sabios nos dicen, no hay vida que alcance para satisfacer una conciencia que está impregnada constantemente por deseos. Aquí es en donde entra el sendero espiritual, pues este nos pone cara a cara con las causas y nos enseña a través de la práctica a ir transmutando esos deseos. El entendimiento que nos da el camino espiritual es aprender a convivir con las circunstancias actuales que tenemos en nuestra vida, al mismo tiempo que ponemos nuestra atención en aquello que es supremo. Cuando yo empezaba, y todavía hay momentos en los que queda esta pregunta dentro de mí, yo decía, a mí me gustaría alcanzar la liberación en esta vida. Yo no quiero volver a reencarnar. ¿Para qué? Qué flojera, un montón de cosas que decía, no, Dios, por favor, yo quiero en esta vida y listo. ¿Ya para qué? Nada más nacimientos, más niñez, madurez, vejez. No, yo no quiero que se repita. Yo creo que muchísima gente que está en este canal se identifica conmigo en este punto. Y estuve vagando y decía, no, es que yo... Y me obsesionó esto. Decía, no, es que tiene que ser en esta vida, tiene que ser en esta vida. De verdad, me llevó digo, nada intenso, pero sí estaba constantemente en mi mente este cuestionamiento y también esa insistencia en decir, no, que sea en esta vida, por favor. Pero todo cambió cuando me encontré con esta historia de Narada Rishi. Lo cambió por completo, porque me di cuenta que me estaba olvidando de cosas muy profundas que son vitales
en el sendero espiritual. Espero aprendas la misma lección que yo aprendí si tienes este cuestionamiento. La historia nos cuenta que Narada siempre se le ha descrito en las escrituras del hinduismo como uno de los más grandes yogis, como uno de los más grandes rishis, como uno de los más grandes devotos en la historia. Y se cuenta en la historia que en uno de sus viajes Narada Rishi iba caminando a ver a la divinidad en su forma de Vishnu. Y al seguir su sendero, Narada se encontró con un sannyasi, con un renunciante. Se dice que había pasado muchísimo tiempo en la misma postura, meditando constantemente, haciendo un esfuerzo supremo por entregarse a la divinidad. Y se percató que Narada Rishi iba caminando junto de él. Abrió los ojos y dijo: Narada Muni, mi señor, ¿a dónde va usted? Narada respondió con una sonrisa y le dijo: hijo mío, voy a donde mi corazón siempre me lleva. Voy a ver a la divinidad. Y a este yogi de forma inmediata se le iluminó la cara y le dijo: Narada, ¿serías tan amable de preguntarle a Dios cuántas vidas me hacen falta para alcanzarle, para experimentarle en su totalidad, para fundirme con él? Narada, con simpatía, aceptó. Le dijo: yo le voy a hacer tu pregunta y en unos meses vendré aquí con la respuesta. Y siguió su camino Narada y se encontró con un devoto más. Pero este devoto simplemente estaba expresando alegría. Se sentaba, meditaba, cantaba en honor a la divinidad, volvía a meditar, se levantaba nuevamente, danzaba un poco, siempre haciendo igualmente un esfuerzo supremo por fundirse en la divinidad. Pero a diferencia del yogi anterior, a este manaba una especie de dicha. A pesar de no haber alcanzado la realización, Narada percibía que era una persona dichosa. Y cuando se percató el renunciante de que venía Narada, le dijo: Narada, qué alegría que estés aquí. Seguramente vas de camino a ver a mi señor. Narada asintió con la cabeza y el devoto le dijo: Narada, ¿serías tan amable de preguntar, solo si es posible? Pregúntale a Dios cuántas vidas me hacen falta. Tengo curiosidad. Si no hay respuesta, no pasa nada. Yo seguiré mostrando mi amor a pesar de que no le pueda concebir en su totalidad. Narada Rishi le dijo que por supuesto que le iba a hacer su pregunta. Se encontró Narada con la divinidad. Se dice que pasó un tiempo ahí y regresó a la tierra. Caminando por el mismo sendero a dar las respuestas, se encontró igualmente con este primer yogi, absorto en su meditación, esforzándose. Y sintió la presencia de Narada. Y dijo: Narada, qué alegría que estás aquí. ¿Te ha respondido mi señor? ¿Te ha respondido Dios? ¿Cuántas encarnaciones me hacen falta? Y Narada le dijo: sí, hijo, te hacen falta 4 encarnaciones. Inmediatamente el yogi furibundamente se levantó de su postura de meditación, la cual no había abandonado en mucho tiempo, y dijo: ¿cómo es posible que me hagan falta 4 nacimientos más? Me he entregado a Vishnu. Llevo 3 vidas, Narada, 3 vidas entregándome en meditación, estando únicamente solo en una postura, sacrificando mi cuerpo, no dándole de comer, ayunando, no tomando agua. Estoy harto, Narada. ¿Todavía me dices que hacen falta 4 vidas más? Y Narada le dijo: solamente te comunico la respuesta que Dios me ha dado. Espero puedas hallar consuelo en el único lugar que yo he buscado, que es en la divinidad misma. Intenta ofrecer tus esfuerzos, intenta ofrecer todo este trabajo a Dios y vas a ver cómo esas vidas pasan rápidamente. Pero este yogi no hallaba consuelo en lo absoluto. Narada se marchó con compasión, esperando que este hombre encontrara entendimiento, y llegó con este segundo devoto. Seguía igual, meditando, saltando, emanando profundo gozo. Dijo: Narada, qué bueno que estás de regreso. ¿Has podido preguntar? ¿Te ha respondido mi señor cuántas encarnaciones me hacen falta? Narada dijo: sí, hijo. ¿Ubicas este árbol de tamarindo debajo del cual estás meditando? Y le dice: sí. Te hacen falta tantos nacimientos como las hojas que tiene este árbol. Y este devoto volteó con la cara iluminada a ver a Narada y le dijo: ¿tampoco me hace falta para fundirme con mi señor, Narada? Gracias, Narada, gracias, porque hoy sé que estoy más cerca de experimentar a mi señor. Gracias, gracias. Mi fortuna me llena de dicha. A sabiendas de esto, voy a redoblar mis esfuerzos en todas esas vidas, porque sé que estoy próximo a la meta. Y así como decía estas palabras, poco a poco se sumergía en su meditación. Su devoción lo fue llevando profundo, profundo y profundo. Se manifestó Vishnu y le concedió los más profundos estados de Samadhi para últimamente fundirse con él. ¿Por qué? Por su perseverancia,
porque nunca, independientemente de lo que le fue arrojado a ese hombre, que le dijeron tantas vidas como las hojas que hay en este árbol de tamarindo, el hombre jamás perdió su perseverancia, su devoción. Este hombre en su camino espiritual jamás se le olvidó vivir. A veces cuando nos podemos ser demasiado duros con nosotros mismos y decimos tengo que hacer el esfuerzo, tengo que estar concentrado, pero a muchos puede que caigamos en el error de que se nos olvide experimentar dicha en esta misma vida. Independientemente cuántas puedan venir a futuro, se nos olvida apreciar que la divinidad está en este instante respirando dentro y fuera de nosotros. En realidad la divinidad no es que esté en un punto específico del espacio sentada manifestando esta creación. Puede que para nuestro entendimiento se nos cuente de estas formas en las diversas filosofías, pero la realidad es que, como bien dice Krishna en el Bhagavad Gita, Dios está en tu corazón. Dios está respirando a través de todos los átomos que constituyen esta malla. Que no se te olvide nunca que yo estoy ahí, en tu placer, en tu dolor, en las miserias, en tus sufrimientos, en tus momentos de dicha. Estoy yo ahí, acompañándote, sosteniéndote de la mano. No importa que tú concibas a la divinidad como Shiva, como Devi, como Krishna, como energía, ahí está, presente. Simplemente lo que tenemos que hacer en el sendero espiritual se dice que es trabajo de limpieza, porque ya somos eso. Para mí, como te lo dije al principio, fue una lección gigantesca, porque poco a poco se me había olvidado la devoción, poco a poco se me había olvidado encontrar dicha en mi propia práctica espiritual. Una vez que tú recuerdas esto, recuerdas que también se vale vivir esta vida y experimentarla, es que encuentras una bendición gigantesca también en tus esfuerzos espirituales. Ya no es que estés ahí casi como con una calculadora, estar sacando cuentas de ya llevo tantos pranayamas, seguramente me hacen falta 5 años para experimentar aquí. No, simplemente lo avientas todo y dices, voy a hacer el esfuerzo ahora y también voy a hacerme consciente que en cada instante la divinidad ya está ahí, ya está siendo expresada a través de esta individualidad. A veces, de forma inconsciente, vemos a Dios como un simple proveedor. Dame aquí, dame allá, a ver a qué horas, todo lo que te estoy pidiendo, dámelo ahorita. Pero realmente, si lo pensamos, ¿cuántas veces nos acercamos? Si tú ya lo haces, felicidades y seguramente que estás encontrando dicha. Pero ¿cuántas veces llegamos en nuestra meditación o en nuestra práctica de oración, cualquier práctica que tú tengas, y dices, hoy solo quiero estar contigo? Hoy solamente quiero estar aquí. Gracias. Como le decía a los miembros de nuestra comunidad de Aurora, que por cierto, gracias a todos los que se han inscrito, pero les decía, a veces en nuestras primeras instancias que estamos meditando, que estamos haciendo nuestro esfuerzo, empezamos a sentir, empezamos a experimentar que la divinidad se manifiesta en paz. Pero a veces decimos, bueno, sentí paz en mi meditación, pero eso no es samadhi, eso no es ver lo que yo le digo fuegos artificiales en meditación. Y ninguneamos la primera experiencia, una de las primeras experiencias que tenemos de la divinidad. Cada que tú sientas paz en tu meditación, cada que tú sientas un poco de dicha, agradece, porque así lo dijeron los grandes rishis. Una de las primeras manifestaciones de Dios es la paz. Jamás se te olviden jamás se les olviden estas cualidades primordiales en el sendero espiritual: devoción, perseverancia, paz y humildad. Es súper importante ver cuáles son las motivaciones actuales que tengo. No las vamos a juzgar si son buenas o son malas, pero el ver nuestras motivaciones y saber que así como sean estas, van a corresponder nuestras acciones y la búsqueda que vamos a emprender espiritualmente hablando, e igualmente la gente con la cual nos vamos a encontrar, te permite a ti recapacitar y decir, ok, es como si vieras un vistazo al futuro, decir, esta motivación me va a llevar a encontrarme este tipo de senderos y este tipo de personas. Te preguntas, ¿realmente soluciona algo a largo plazo? Y ahí es en donde toda nuestra conciencia puede cambiar para bien. Para continuar en este tema de las vidas pasadas, te recomiendo ver la historia del alma, que primero fue hombre, después ángel y después demonio. Es fascinante, te la recomiendo muchísimo y mil gracias a todos los que se han unido a nuestra comunidad.